Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 19º episodio de nuestra saga sobre la historia de la Copa Libertadores. Llegamos a la 18ª edición del certamen, la disputada en 1977, en la que Cruzeiro buscaba el bicampeonato. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo contó nuevamente con sus tradicionales 21 participantes y el calendario de la fase de grupos se determinó el 27 de enero de 1977 en Lima. Los partidos se disputaron del 9 de marzo al 2 de junio de ese año y empezaron un poco después de lo habitual debido a la disputa de la primera fase de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Argentina del año siguiente. El grupo 1, el de la muerte, inició con el superclásico argentino en la Bombonera, el cual se definió recién a 2 minutos del final cuando Roberto Mouso aprovechó el rebote de un penal que falló para que Boca Juniors derrote en su estadio a River Plate. En el centenario, Peñarol se midió el campeón uruguayo defensor. Rodolfo Rodríguez y Baudillo Jauregui dieron un inicio victorioso para el equipo violeta que certificaba su supremacía a nivel local. La segunda fecha vio a River recibir a Peñarol en la cancha de Huracán. El Monumental estaba siendo refaccionado para el Mundial y el equipo de Ángela Bruna fue superior en un duelo donde abundaron las fricciones y violencia. Víctor Marchetti y Leopoldo Luque dieron la victoria para el millonario. Al día siguiente, Defensor y Boca igualaron a 0 en un partido donde no abundaron las chances de gol. La tercera jornada vio al equipo de Juan Carlos Lorenzo jugar otra vez en Montevideo, pero su rival era Peñarol. Pese a tener 10 jugadores, Ernesto Mastrangelo le dio el triunfo para Boca. El día siguiente, River recibió a Defensor en Parque Patricios. Rodríguez adelantó a los violetas y el empate lo hizo Pedro González para los millonarios, que pudieron ganar de no haber fallado sus penales Juan José López y Óscar Ortiz. El cuadro de la Bruna visitó a Peñarol en el inicio de la rueda de revanchas. Daniel Pasarela y Ortiz aventajaron a River antes de que fueran expulsados Mario González y Héctor Ártico. El primero ingresó a la cancha pero fue sacado después. Ladi Pisani y Juan de Jesús lo empataron luego. 2 días después, Boca se midió a Defensor y lo derrotó con anotaciones de Mouso y Darío Feldman, que permitían al equipo Ceneice estar en la punta del grupo con 3 puntos de ventaja. La penúltima jornada encontró al equipo de Lorenzo a tiro de la clasificación. Recibió a Peñarol en la Bombonera y con el solidario tanto de Jorge Di Bolsi consiguió el objetivo de avanzar a semifinales. En Montevideo, Defensor y River no se hicieron daño y igualaron a 0. Eso volvió a trámite a los duelos nacionales. River y Boca no se sacaron ventajas en un gélido y lluvioso duelo en el Parque de los Patricios. Donde las emociones se dieron fue entre los charrúas. Pizzani y Fernando Morena aventajaron a Peñarol, pero Alberto Santelli le igualó con doblete para Defensor, y Manero y De Jesús dieron el triunfo final para el Manja. El grupo 2 empezó con el duelo de los bolivianos. El campeón Bolívar enfrentó a Oriente Petrolero y lo derrotó con el tanto de Jesús Reinaldo. 3 días después se dio el enfrentamiento de los colombianos. Deportivo Cali derrotó a Atlético Nacional en su visita al Atanasio Girardot con el doblete del argentino Néstor Scota y gol de Ángel Torres. Los dirigidos por el argentino Carlos Virardo viajaron a La Paz para enfrentar a Bolívar y no la pasaron bien. Los celestes vencieron con goles de Jaime Rimazza, el argentino Ricardo Troncone y un autogol, y el Cali acabó con 8 jugadores. En Santa Cruz de la Sierra, Oriente Petrolero se midió ante Atlético Nacional y lo goleó en su estadio con anotaciones de Erwin Romero, Porfirio Jiménez y el doblete del paraguayo Stanislao Franco. La tercera fecha tuvo el equipo verdolaga visitando a Bolívar y se llevó otra goleada de Bolivia. Ello por los tantos del paraguayo Viviano Lugo, Reinaldo y Carlos Aragonés, y que pudo ser mayor porque Troncone falló un penal. En tanto, Oriente Petrolero recibió a Deportivo Cali y lo derrotó con gol de Franco a 15 minutos del final en el William Bendek de Santa Cruz. Llegaron las revanchas nacionales y Deportivo Cali recibió a Atlético Nacional. Torres aventajó a los azucareros e igualó a Bernardo Aristizábal. En la segunda parte, Diego Maño y el argentino Ángel Landucci dieron la victoria al equipo caleño. En Santa Cruz, Oriente Petrolero y Bolívar no se sacaron ventajas y los celestes eran los líderes. El equipo del argentino Miguel Ignomirielos fue a Cali para medirse ante el Deportivo de esa ciudad. Las anotaciones de Torres, Umaña y Landucci permitían al equipo de Bilardo ponerse solo un punto de los celestes en la tabla. Por su parte, Atlético Nacional recibió a Oriente Petrolero. El argentino René Taritolay aventajó a los blanquiverdes. No obstante, Francisco Pacho Maturana, Hernán Herrera y el argentino Osvaldo Palavecino dieron la victoria al eliminado verdolaga. El cuadro de Humberto Flores visitó en la última fecha el Deportivo Cali. Sus opciones de clasificar se desvanecieron debido a los goles de Escota, el argentino Alberto Benítez y Osvaldo Calero, que pusieron a los azucareros de líder. Su futuro dependía de Bolívar, que visitaba Atlético Nacional. Los dirigidos por el argentino Osvaldo Subeldía vencieron con tanto de Aristizábal y ello le permitió el pase al Deportivo Cali.
Los ecuatorianos iniciaron el grupo 3 con el empate a 0 entre Nacional y Deportivo Cuenca. En tanto, el debutante Corinthians recibió en el Morumbí al Inter de Porto Alegre. C. María le dio la ventaja al Timao. En el segundo tiempo, Bacaria marcó el tanto de la igualdad colorada. Las dos siguientes fechas se disputaron en Ecuador. La segunda tuvo el Nacional ante Corinthians. El autogol de Miguel Pérez aventajó al equipo paulista, pero Fausto Correa y Vinicio Don le dieron el triunfo a los puros criollos, pese a que bajaron su dominio tras esos tantos. Al día siguiente, Deportivo Cuenca se midió ante el campeón brasileño Inter de Porto Alegre. Escuriño, que luego fue expulsado, y Joauzinho Paulista marcaron para el triunfo del equipo gaucho de visita. 3 días después, Cuenca recibió a Corinthians y se llevó la ventaja vía los argentinos Ángel Izziardi y Carlos Lizondo. Paliña descontó, pero el equipo del argentino Guillermo Reynoso se llevó la victoria ante un Timao que jugó pésimo. En Quito, el Nacional recibió Internacional, y pese a que el equipo de Castillo jugó bien, el campeón ecuatoriano demostró su jerarquía y con Ron y el autogol de Mariao se llevó los 2 puntos del partido disputado en el Olímpico Atahualpa. La revancha de los brasileños se disputó en Beira-Río. Allí Darío marcó el único gol con el que el Inter superó al Corinthians. Los paulistas luego reclamaron una alineación indebida del equipo local, el cual no fue aceptada. Mientras tanto, en Cuenca, Deportivo de esa ciudad se enfrentó al Nacional. El equipo de Ernesto Guerra se llevó la victoria merced a los goles de Ron y Correa y que lo posicionaba de líder del grupo. La definición de la zona se daba en Brasil. El ya eliminado Corinthians sorprendió al Nacional y lo goleó en el Morumbí con los goles de Claudio Mineiro, Paliña y Baguiño para su primera victoria en el torneo. Ello lo aprovechó el Inter de Porto Alegre en su duelo ante Deportivo Cuenca. Pese a que Elisiardi de penal aventajó a los morracos, Lula de penal y Darío por duplicado permitían al cuadro de Porto Alegre igualar en puntos al Nacional. La última fecha tuvo el duelo de los eliminados Corinthians y Deportivo Cuenca. El Timao goleó sin piedad con los tantos de Baguiño, Paliña, Romeo Cambalota y Givanildo Oliveira. Al día siguiente, Internacional y el Nacional se medían en la batalla por el pase a semifinales. Los colorados fueron superiores pero perdieron muchas chances de gol. Darío y Escuriño dieron la victoria a los de Porto Alegre, que se lograron clasificar a semifinales. El grupo 4 empezó en Asunción, donde Libertad se midió a Olimpia en el Defensores del Chaco. Luis Torres aventajó al Decano y lo empató a Alicio Solalinde. Enrique Villalba adelantó la visita e igualó de penal Juan Espínola para el Gumarelo. En Viña del Mar, el campeón chileno Everton recibió a la Universidad de Chile. Ángel Brunel y Jorge Spedaletti marcaron los tantos que le permitieron al equipo Oro y Cielo triunfar en casa. El cuadro de Luis Ibarra recibió a Libertad en su siguiente cotejo en el Estadio Nacional y se impuso con la anotación hecha por Arturo Salá. 3 días después, el Ballet Azul se enfrentó a Olimpia y volvió a imponerse por margen mínimo gracias al gol de Jaime Barrera, pese a los esfuerzos de los visitantes que fueron insuficientes. Al día siguiente, Everton recibió en el Sausalito a Libertad. El cuadro de Ramón Rodríguez tomó ventaja vía Espínola, Cristóbal Maldonado y Milciades Morel. Pese al descuento de penal del argentino José Ceballos, el Gumarelo logró vencer. 4 días más tarde, el campeón chileno se midió a Olimpia. La visita dominó el primer cuarto de hora y luego el equipo duletero tomó la iniciativa. Spedaletti le dio el triunfo de forma agónica. Las revanchas empezaron en Asunción con el empate a 0 entre Olimpia y Libertad. En tanto, la Universidad de Chile recibió en el Nacional a Everton y lo venció con tanto de Jorge Socias, pese a estar más de una hora con un jugador menos por expulsión de Johnny Ashwell. El líder del grupo inició la travesía mapochina en Asunción visitando a Libertad. El Gumarelo lo derrotó con tantos de los hermanos Milciades y Eugenio Morel y Espínola. Con ella el campeón paraguayo igualaba en puntos a los de Ibarra. 3 días después, la Universidad de Chile cerró su participación ante Olimpia. El Decano logró la victoria merced al gol de Miguel Michelagnoli. Le tocaba el turno a Everton, que primero chocó ante Olimpia. Spedaletti aventajó a los duleteros, pero Villalba y Alcides Sosa aventajaron a los franjeados. Spedaletti igualó y Olimpia quedaba fuera. El duelo decisivo del grupo tuvo a Oro y Cielo visitando a Libertad. Eugenio Morel y Apolinar Paniagua aventajaron al campeón guaraní. Ceballos descontó, pero no bastó. De esta forma, el Gumarelo lograba su clasificación a las semifinales. El grupo 5 arrancó con los peruanos Unión Guaral y Sport Boys enfrentándose en el Estadio Nacional de Lima, pese a no ser cuadros de la capital. El cuadro naranjero se impuso por la mínima diferencia con gol de Eduardo Rey Muñoz al minuto 63. 4 días después, el debutante de Estudiantes de Mérida recibió a Portugués en el Guillermo Soto. El uruguayo Nito de Lima y el brasileño Jairzinho dieron la victoria al cuadro rojinegro. Tocaba las visitas desde campeón venezolano a Lima. Primero enfrentó en duelo de campeones a la Unión Guaral y se aventajó vía el paraguayo Pedro Peralta. Walter Escobar de penal lo igualó. 3 días después, los rojinegros se enfrentaron al Sport Boys. El equipo rosado tomó ventaja vía Guillermo La Rosa. No obstante, Peralta y el argentino Juan César Silva dieron el triunfo al equipo del yugoslavo Vladimir Popovic.
Le tocaba ahora al campeón peruano viajar a Venezuela. Estudiantes recibió a Unión Guaral y lo venció con gol de Juan Pomarico al minuto 28. 3 días después, el equipo de Moisés Barak visitó a Carigua para medirse a Portuguesa. Allí Peralta y Carlos Núñez marcaron para los rojinegros, que se consolidaban como líderes de grupo. Le tocaba ahora a Estudiantes ir a Perú. Primero se midió ante Sport Boys y se impuso con los tantos de los argentinos Medardo Cloqueal y Juan José Scarpeccio por duplicado en el Estadio Nacional. 3 días después, el cuadro académico se enfrentó a Unión Guaral, que tomó ventaja con el penal de Pedro Ruiz. El uruguayo José Chazaro, luego expulsado, lo igualó y Rey Muñoz daba la victoria al equipo naranjero, pero quedaba eliminado. Finalmente era la hora de los viajes de Sport Boys a Venezuela, en donde primero igualó a 0 con Portuguesa. 3 días después, los chalacos fueron a Mérida para enfrentarse a Estudiantes, y Escarpecho le dio la victoria al cuadro local, que todavía mantenían sus opciones de clasificar. Los rosados se miraron con 8 jugadores. La fecha final midió a los dos venezolanos en Acarigua. Un doblete de Silva y el tanto de Peralta permitió a Portuguesa vencer y clasificar a semifinales por primera vez en su historia para un equipo llanero. El grupo se dio en un casi vacío nacional, en donde Sport Boys y Unión Guaral igualaron a 1 con las anotaciones de La Rosa y Rey Muñoz. Las semifinales se disputaron del 3 de julio al 16 de agosto. El primer grupo inició en La Boca, donde el Boca Juniors derrotó a Libertad con tanto de Daniel Pavón. Antes Mouso falló un penal. 6 días después, ambos equipos se volvieron a ver las caras en Asunción. El resultado fue el mismo que en Argentina, con la diferencia de que el jugador que marcó el tanto de la victoria fue en esta ocasión Mario Sanabria. La tercera fecha vio al Gumarelo viajar a Cali e igualar a 0 con el Deportivo de esa ciudad como visitante. 6 días después, el equipo de Bilardo recibió a Boca. Escota abrió el marcador para Deportivo Cali. Y antes del descanso, Francisco Pancho Sá marcó el empate. Con ello, los ceneices eran los líderes tras un cotejo accidentado y que tuvo incidentes. La penúltima fecha tuvo a Libertad frente al Deportivo Cali. Pedro Fleitas y Carlos Huespe le daban la ventaja al Gumarelo, que venció en un partido monótono y donde fue superior. El resultado le permitió a Boca ser finalista luego de 14 años. El equipo de Lorenzo cerró su participación en la Bombonera en esta ronda, igualando con Deportivo Cali. Benítez y Mouso de penal marcaron en este duelo, que tuvo un trámite aburrido entre los dos equipos. La segunda semifinal empezó en Porto Alegre, donde Internacional y el campeón Cruzeiro se volvieron a ver las caras. Joauzinho dio triunfo a la Raposa en un partido que no tuvo mucho peligro. Una semana después, los colorados viajaron a Carigua para medirse a Portuguesa. La fuerza, entrega y aciertos del cuadro rojinegro permitieron sorprender al Inter. El uruguayo Ricardo Moss de Lima y Núñez dieron el triunfo local. No obstante, su suerte no fue la misma el día que recibió a Cruzeiro. Neca, Eduardo, Eli Carlos y Eli Méndez permitieron la goleada del equipo de CC Moreira en su visita a Carigua para hacer el líder de grupo. La cuarta fecha vio el empate sin goles del equipo mineiro ante el Internacional en el Mineirao. 3 días después, el campeón brasileño recibió a Portuguesa. Escuriño adelantó al equipo colorado e igualó Silva. En la segunda parte, un autogol del uruguayo Nelson Marcenaro dio el triunfo a Inter y el pase a la final del Cruzeiro. El campeón defensor recibió al cuadro rojinegro en la fecha final del grupo. Livio Damião adelantó para el Cruzeiro. Silva lo empató y un penal de Nelinho permitió la victoria para el Cruzeiro en condición de local. Las finales entre Boca Juniors y Cruzeiro se programaron para el 6 y 11 de septiembre de 1977. Los brasileños propusieron en principio para que sea el 21 y 28 de agosto, lo que fue rechazado por el cuadro ceneice. El partido de ida se dio en una repleta bombonera como antes no se había visto, con arbitraje del uruguayo Roque Cerullo. Carlos Beglio marcó el único gol del encuentro, que permitió a Boca tomar ventaja en la serie. 5 días más tarde se dio el encuentro de vuelta en el Estadio Mineirao con arbitraje del peruano César Orozco. El duelo fue de trámite muy cerrado y pierna fuerte. Parecía que Boca se quedaba con el título porque no se sacaban ventajas, hasta que un tiro libre que salió del potente botín de Nelinho a 15 minutos del final superó la resistencia de Hugo Gatti y le dio la victoria a Cruzeiro, lo que envió toda la definición a un tercer partido e igualaba el resultado global. El partido de desempate se programó para 2 días después, como estipulaba la regla, y se eligió como escenario al Estadio Centenario de Montevideo. Pero una espesa neblina postergó el partido un día más y permitió una mayor presencia de hinchas ceneices en el Coloso Charrúa. En la nueva fecha también se dio una neblina que dificultó la visión de los jugadores, más si los de Boca decidieron usar indumentaria blanca por cuestión de cábala de parte de Lorenzo. El encuentro tuvo a un Cruzeiro tranquilo en una cancha pesada y fangosa. Luego Boca tomó la iniciativa, pero su dominio fue estéril pese a ser abrumador. La polémica sería en un penal cometido por Nelinho que no fue cobrado por el árbitro venezolano Vicente Llobregat. No hubo goles en el tiempo regular ni en la próloga. Como el empate no se movió en todas las circunstancias, por primera vez en la historia del torneo se tuvo que recurrir a la definición por penales para definir al campeón.
Los 4 primeros turnos fueron convertidos por todos sus ejecutantes, siendo el primer anotador de una tanda de penaltis Mouso para Boca. El quinto turno tuvo a Feldman dando la ventaja a Boca, y Vanderlei podía generar el empate y continuar la tanda. No obstante, Gatti le tapó su disparo y se acabó la historia. Boca Juniors se coronaba por primera vez en su historia como campeón de la Copa Libertadores. Tras una dramática definición desde los 12 pasos, el equipo de Lorenzo coronaba la por entonces etapa más brillante de su historia, que empezó el año anterior con los títulos del Metropolitano y Nacional. Esta última en final ante River, aunque con la peculiaridad de convertir solo 10 goles en sus 13 partidos que jugó en este torneo. La plantilla también tuvo entre sus figuras a Vicente Pernilla, Alberto Tarantini, Rubén Suñé, José Luis Cesare, Jorge el Chino Benítez y varios más. Aquel mismo año Boca terminó en cuarto lugar del torneo metropolitano a 10 puntos del campeón River Plate y fue escolta de Estudiantes de La Plata a 5 puntos del grupo B del torneo nacional, pero por reglamento quedaba eliminado ya que solo accedían los ganadores del grupo. Boca debía de jugar la Copa Intercontinental ante el campeón europeo Liverpool, pero los Reds prefirieron disputar la Supercopa de ese continente ante el Hamburgo, que luego ganó. El que sí aceptó jugar el torneo fue el Borussia Mönchengladbach alemán. Empataron a 2 el duelo de ida en marzo de 1978 en la Bombonera y los cenices golearon 3-0 en Karlsruhe en el mes de agosto para llevarse el título mundial. En medio de estas finales, Boca jugó la de la Copa Interamericana ante la América de México. Lo goleó la Bombonera, pero su derrota en el Azteca forzó un desempate que vencieron las Águilas por 2-1. Boca se alineaba a la siguiente edición en búsqueda del bicampeonato continental, pero River y otros grandes del continente querían arrebatar de su centro, lo que veremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.